Hola, espero que estés bien y que tu familia también y que todo vaya bien por casa. Nosotros vamos a seguir aprendiendo desde casa a través de la plataforma Moodle y como no podemos ir al laboratorio, ya os recuerdo que vamos a hacer un laboratorio propio en casa, en nuestras cocinas. Vamos a hacer esta semana unas prácticas muy chulas, así que te animo a ello. Estuvimos viendo en clase la materia y las diferentes formas en las que se puede encontrar sólido, líquido y gaseoso, y que también había mezclas de estas materias, que podían ser sólido-sólido, líquido-líquido, gas-gas o la mezcla entre ellos. También vimos que había dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas eran aquellas mezclas en las que no se podían diferenciar las diferentes materias entre sí. Y las mezclas heterogéneas eran las que sí se pueden diferenciar una materia de la otra. Hoy eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la separación de mezclas heterogéneas con 4 técnicas diferentes que te animo a que la hagas en casa. ¡Vamos! Vamos a hacer una separación de mezcla heterogénea en la que el sólido con el líquido no se disuelven. Para ello necesitamos café que no sea soluble, le echamos vemos que no se disuelve, se disolverá pero solamente muy poco, ¿vale? Y eso es lo que necesitamos. También vamos a necesitar una bolsita de té, que lo que vamos a hacer es abrirla y vaciarla en el contenedor, y cuando la abramos se nos quedará como una especie de filtro. El que tenga filtro de cafetera en casa puede utilizar filtro de cafetera en casa. Un vaso o recipiente donde vayamos a hacer la separación de la mezcla y un embudo. Yo en mi caso tengo este embudo. Si no tenéis ese embudo, pues simplemente pegaríais el papel de filtro, lo intentaríais hacer como una especie de conito, ¿vale? Y intentaríais volcarlo. En nuestro caso vamos a utilizar el embudo, que lo colocamos en el vaso, el filtro, que lo tenemos que colocar de tal forma que no se nos mueva, ¿vale? Intentar colocar para que no salga el agua por los lados. ¿Y en qué consiste la práctica? Pues consiste en volcar, si nos fijamos, algo de café se ha disuelto en el agua y es porque parte del café sí es soluble, ¿vale? Volcamos nuestra mezcla heterogénea poco a poco y vemos cómo va pasando el agua y no el contenido del café. En nuestro caso, vemos que aquí ha quedado todo el café y aquí ha quedado agua con algunos grumos de café. Y eso es debido a que el filtro no alberga toda la superficie del embudo. Os animo a hacerlo con un filtro de cafetera o ponerle 2 bolsitas de té a los lados. Venga, te animo a ello. Ahora vamos a hacer una técnica de separación de mezcla heterogénea sólido-sólido. Para ello vamos a coger 2 sólidos que tengan diferente grosor. En este caso vamos a coger arroz, no hace falta tanto, ¿vale? Y harina. ¿Por qué arroz y harina? Porque necesitamos que sean sólidos que tengan diferente tamaño de partícula. Para separar el arroz de la harina, vamos a utilizar la técnica de tamización y para eso vamos a utilizar un tamiz, que en nuestras casas el tamiz es un colador.
hay que intentar que los agujeros del colador no sean de un tamaño superior a el arroz. Y para ello cogemos nuestra mezcla y lo volcamos sobre el tamiz. La técnica del tamizado consiste en ir golpeando el tamiz hasta conseguir la sustancia totalmente pura. Podemos acompañarlo de un utensilio. Si os fijáis, la harina va haciendo grumitos. Entonces hay que intentar que toda la muestra quede lo más pura posible. Cada muestra sólida en uno de los recipientes. Arriba quiero que solamente me quede el arroz y abajo que solamente me quede la harina. Podemos comprobar cómo tenemos el arroz en el tamiz y la harina totalmente pura en el recipiente. Si nos fijamos, todavía puede seguir saliendo bastante harina. Te animo ahora a hacerlo. Puedes cambiar el arroz por lenteja, por garbanzo. Siempre tiene que tener uno de los sólidos un diferente tamaño al otro. Y sobre todo que uno de los sólidos sea capaz de pasar por los agujeros del tamiz. Te animo a ello. Vamos a hacer otra técnica de separación de mezcla heterogénea sólido-sólido. En este caso vamos a utilizar arroz, alfileres de costura, un imán, que eso lo podemos coger de cualquier imán de la nevera, y un recipiente. ¿Por qué vamos a hacer esta técnica de separación? Muchas veces tenemos en los laboratorios elementos sólidos que tienen propiedades magnéticas. Entonces eso nos ayuda a poderlas separar. Por lo tanto, vamos a coger un poco de arroz. Y vamos a volcar nuestros alfileres. Los mezclo para que no resulte tan fácil. Y nos ayudamos de nuestro imán para capturar esas sustancias o ese material sólido magnético. Para ello, metemos el imán lo más cerca posible y vamos viendo cómo se van agarrando los imanes y separando del arroz. Eso lo hacemos las veces que necesitemos hasta comprobar que en el arroz ya no queda ninguna otra sustancia metálica. Podéis hacerlo también, si no tenéis alfileres, lo podéis hacer también con tornillos. Cuidado de no pincharos, ¿eh? Tiramos una última pasada. ¿Veis? Y se queda, y todavía hay más. Para ello, no todos los imanes valen. Tiene que ser un imán, evidentemente, comprobamos una última vez. Y nos sigue quedando uno más. Ya no queda ningún alfiler en el bol. Y hemos separado, por un lado, los alfileres y por otro lado, el arroz. Te animo a que repitas la práctica en casa. Ya sabes, arroz, alfiler y un imán. Vamos a hacer ahora una técnica de separado líquido-líquido. Para ello vamos a necesitar una botella vacía, en este caso yo ya la he llenado con agua, que es mi primer líquido, y mi otro líquido, que es el aceite. El agua y el aceite, como sabéis, no se mezclan, por lo tanto se van a producir dos capas diferentes. Y lo vamos a comprobar a continuación. Yo cojo mi botella, le añado aceite y lo dejo reposar. Vamos a añadirle un poquito más. Con eso basta. La botella, en mi caso, yo he utilizado una botella grande, pero puede ser una botella mucho más pequeña. Si podéis comprobar, ahí se ven dos capas claramente. Una capa de aceite y una capa de agua. Pues bien,
el tapón de la botella le hacemos un agujero pequeño. Cerramos la botella y vamos a hacer la técnica de decantación. ¿En qué consiste la técnica de decantación? Consiste en coger, en este caso, esta botella, ponemos el dedo evidentemente en el tapón, dejamos reposar un poco. ¿Cómo vamos a hacer la técnica de decantación? Pues consiste en que yo voy a ir dejando pasar, como vemos, tenemos el agua abajo y el aceite arriba. Pues yo voy a ir dejando pasar todo el agua y vuelvo a tapar cuando el aceite vaya llegando a mi final. Comenzamos. Si nos fijamos, empezamos a ver que hay una capa de aceite, que es casi mi dedo, y todo lo que queda ya de agua que sigue bajando. Pues tenemos que llegar a que el aceite llegue casi a el tapón. Cuando corte el agua, que va a cortar en breve, es porque ha llegado el aceite, y el aceite, al ser más denso, le va a costar más trabajo salir. ¿Veis? Y ahora ya saldría el aceite. Entonces hay que evitar que salga esa primera gota de aceite y así ya tendríamos separado completamente el aceite en mi botella y el agua pura en mi vaso. Te animo a ello. Ba-da-da-da-ba.